Hoy en Lengua Larga. Entre sueños, escuché una serie de golpes. Parecía como si un puño le estuviera dando golpes a una pared. Era la pared de mi cuarto. Me paré, salí del cuarto y transcurrieron las 4 horas más largas de mi niñez. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, Lengua Largas? Los saluda de este lado un Lengua Larga que es aceptado como tal desde hace muchos años, mucho antes de que empezara este podcast. Y me da mucho gusto que también ustedes empiecen a aceptar y me da mucho gusto recibir a través de los mensajes de mis redes sociales frases como: yo soy un Lengua Larga o una Lengua Larga apasionado. Una sí me llegó en esa semana. Ya estamos también en Amazon Music y estamos en Apple Podcast, además de Spotify y además de YouTube, en cualquiera de las plataformas donde usted esté viendo o escuchando. Muchas gracias. Hoy tenemos una historia que quizá no va tan acorde con el clima que estamos viviendo si usted vive en una zona árida, y tiene que ver con el pavo navideño. Y es una buena manera de remontarnos a esa fecha que a todos nos pone felices, pero esa historia no nos puso felices cuando éramos niños. ¡A picar cebolla! Lengua larga, Era 24 de diciembre, hacía muchísimo frío del que te duele hasta la uña de los dedos y las plantas de los pies, sientes como que tienen un cristal y de un hielo pegado y las cobijas no calientan aunque te encimes 3, 4, sea San Marcos o la marca que sea. Y empecé a escuchar golpes, como si estuvieran golpeando la pared de mi cuarto en San Pedro de la Cueva, capital del mundo. Yo debía haber tenido unos 10 años y cada vez era más fuerte el golpeteo. Me acuerdo muy bien que me paré rápido y estaba tan frío el piso que me volví a subir a la cama, me puse calcetines y después de los calcetines unos guaraches, unas chanclas, y salí y enfrente, exactamente enfrente de la recámara, al abrir la puerta está el comedor y sigue siendo de la misma manera. Es una casa muy vieja, de paredes gruesas de adobe. Y estaba el comedor y escuché a mi mamá gritar desde la cocina: ¡viejo! ¡Media ristra más! Y de otro lado vi a mi hermano llorando, no porque lo hubieran castigado o golpeado, sino estaba llorando de la picazón que le causaba el trabajo que estaba realizando en ese momento. 24 de diciembre, 8 de la mañana, y en la casa ya parecía que todo había cobrado vida desde las 5 o 6 de la mañana y yo fui el último en levantarse de dormir. Entonces mi papá llegó con la media ristra. ¿A qué me refiero con media ristra? Me refiero a una trenza que está hecha con la planta del ajo y con todo y el ajo. Es decir, el ajo es como una cebolla, tiene unas ramas como las colas de la cebolla cambray, ¿sí? Esas ramas generalmente no se usan para cocinar como se usan en la cebolla cambray. Entonces se deja para deshidratar, se hace unas trenzas y se hace una ristra de ajo, que es una tira de ajos trenzados. Y cuando ya están deshidratados, esos ajos se arrancan y pues va quedando así como la trenza hechecita y uno va arrancando los ajos. Esas ristras de ajo se cuelgan generalmente dentro de la cocina o se cuelgan también en el porche o en el cuarto de los tiliches, y cada vez que se ocupa para un caldo, que se ocupa para hacer una machaca, pues se arranca la cabeza y luego ya se pela. Mi papá ya había pelado la mitad de la ristra de ajos y mi mamá le estaba pidiendo la otra mitad. Una ristra de ajos puede tener, varía, esa debió haber sido como de unas 35 cabezas, 40 cabezas de ajo más o menos. Era una ristra normalita, vamos a decir. Es decir, mi papá ya había pelado cerca de 20 cabezas de ajo y todavía iba a pelar unas 15 más, ¿sí? Mi papá lo que hacía para el proceso de pelado era golpear con una piedra encima de una tabla de picar de madera,
la cabeza de ajo encima, deshidratada, o sea, ya me refiero a deshidratada a que los ajos están frescos por dentro, pero por fuera la piel del ajo pues ya está seca, ¿sí? La cascarita. Le golpeaba con una piedra y era lo que yo escuchaba desde el cuarto de la casa, 24 de diciembre. Y mi hermano estaba pelando con sus deditos. Mi hermano tenía entonces 7 años. No, 6 años. Y estaba pelando con sus deditos y lloraba. Me acuerdo que le corrían las lágrimas porque le picaba el ajo. Debo decirles que si ustedes han comido ajo y no les ha picado, pues les falta todavía conocer un ajo orgánico con un sabor cercano a la realidad. El ajo real pica, ¿sí? Es astringente. Tiene un sabor muy potente, muy aromático y que generalmente no es el sabor y el aroma que tienen los ajos del supermercado. Ahí es donde existe la diferencia de lo orgánico y lo no orgánico. Es decir, este ajo no estuvo expuesto a un proceso de fertilización, la tierra, hagan de cuenta que es kosher, así tipo judía, pues, ¿no? Entonces, me dijo mi mamá, sigues tú, ya peló media cabeza tu hermano, ahora te sientas tú para pelar la otra mitad de la ristra de ajos. Unas 15 cabecitas más de ajo. Me acuerdo que llenamos una palangana de dientes de ajo, con dientes de ajo. Y yo decía, bueno, 24 de diciembre, tanto ajo, ¿qué va a suceder? Y de repente veo a mi mamá que de una cubeta, Comex, ¿no? Cubeta blanca, reutilizada, como en en todo hogar mexicano hay una cubeta reutilizada, ¿sí? De pintura y a veces hasta de... No hagan eso, por favor. Si trae ácido la cubeta, no la metan a la cocina. Está porosa la cubeta, se pueden quedar residuos. De hecho, no deberíamos usar ni siquiera las de Comex, pues, ¿no? Saludos a Comex. Y de esa cubeta salió un pavo descongelado completamente. Y mi mamá dijo, apúrense porque este pavo al mojo de ajo va a quedar delicioso. 24 de diciembre, pavo al mojo de ajo, 35 cabezas de ajo. Y por mi cabeza pasó, ¿cómo le va a hacer para meter 35 cabezas de ajo en un pavo de 6 kilos? Decía, el pavo decía 12 libras. Lo habían traído del otro lado mis tíos. Y mi mamá se iba a lucir ese día con la cena de Navidad, ¿no? De repente, 8:30 de la mañana, entró un personaje que es parte de las historias que les voy a narrar en este podcast. Se llama El Chapo. El Chapo era un señor que ya les he platicado, de sombrero, ancho, medio zambito, con respeto, pero pues habemos quienes somos más zambitos que otros, entonces era un zambito. Y llegó a la casa, atravesó el comedor, el porche, el patio y se metió hasta el corral. Y en el corral, en la casa, había una malla para hacer barbacoa. Entonces, además de que el pavo iba a ser al mojo de ajo, también iba a ser cocinado en una malla con leña, piedras calientes, muy artesanal. Una tradición sonorense, pero que también se hace en otros estados de la República, como Oaxaca, por ejemplo, ¿sí? Era un cubo debajo de la tierra, muy bien anillado con ladrillo, ¿sí? Un cubo de ladrillo, como una super jardinera hacia abajo. Y el Chapo empezó a meter leña, atizó, ¿sí? Porque para hacer esto, no cualquier persona puede hacerlo. Debe tener la expertise de cómo preparar la malla o el hoyo para cocinar una barbacoa. Y en este caso iba a ser un pavo. Entonces, preparó la leña, atizó, ya que la leña empezó pues, a encenderse perfectamente, aventó unas piedras, que son unas piedras que también deben de ser escogidas para ese efecto, porque si son de otro tipo, pues van a tronar. Son piedras generalmente volcánicas, unas más lisas que otras, lleno de piedras, y le gritó a mi mamá. Para eso ya eran como las 12 del mediodía. Águeda, ya está la malla. Yo me acuerdo que me apuré porque dijo, mamá, tienes que apurarte a pelar todas las cabezas de ajo. Vi un cerro de ajo como nunca había visto en mi vida. Yo creo que nunca había visto tanto ajo. Nunca he visto, es más, ni cuando voy al Costco veo tantos dientes de ajo juntos. Los picó y agarró un bote de mantequilla que debió haber sido como de 1,5 kilos y revolvió todo el ajo y se lo untó al pavo. Por mi cabeza pasó la idea de qué va a suceder cuando esté cocinado ese pavo. Porque mi mamá estaba haciendo un experimento, ¿sí? De ahí me vienen a lo mejor muchas ocurrencias y locuras heredadas por mi mamá. Untó todo el pavo, lo cubrió de papel aluminio
Y cabe aclarar un momento muy importante, lo puso en una pavera nueva que mi papá le había comprado, una pavera de peltre, pues es ovalada, negra, con puntitos blancos, típico peltre, que todos los peltres casi tienen puntitos blancos, eh, y le puso papel aluminio y encima la tapadera. La amarró con alambre para que no se fuera a despegar la tapadera, como si hubiera movida dentro de la lumbre, y se la pasó al Chapo. El Chapo la metió a la malla, 12:30 del mediodía, puso unas láminas encima, unas láminas galvanizadas, y luego cubrió de tierra para que se cocinara, cual se hace ese tipo de cocción en malla, el pavo. Pasaron 5 horas más o menos, y me acuerdo que empezó a llegar un aroma muy agradable al interior de la casa, ¿sí? El hoyo, la malla, está como a unos 20 metros de la entrada del patio de mi casa, en San Pedro de la Cueva. Y empezamos a sentir un aroma muy agradable, 5 de la tarde, anocheció y mi mamá dijo, para antes de irnos a la misa de gallo, 24 de diciembre, 11 de la noche, le vamos a hablar al Chapo para que venga a sacar el pavo, porque para entonces ya va a estar listo. No hubo necesidad de hablarle al Chapo, porque a las 8 de la noche tocaron la puerta de la casa y era la Rita, la vecina de atrás. La Rita del Pelón era una señora muy prudente, nada mitotera, y no lo estoy diciendo de manera irónica, porque generalmente soy muy irónico en ese sentido. Es eso todavía una señora muy prudente, muy respetuosa, y le toca la puerta y le dice a mi mamá, aquí Águeda, estoy pasando a saludar para desearles pues una feliz Navidad anticipada y pues verás cómo huelen todos los alrededores. En la casa ya teníamos las puertas cerradas, hacía mucho frío. Huele mucho en todos los alrededores y nos preguntamos, ¿qué estás cocinando? Mi mamá volteó a vernos, fue y abrió la puerta del patio. Y en ese momento, si hubiera habido un vampiro dentro de la casa, fallece al tener contacto con ese aroma. Cuadras a la redonda, en el pueblo, un espacio abierto en el que no hay, obviamente, edificios y cosas que obstaculicen el paso del aire o concentren el aire en un solo lugar, olía a mucho, bastante y potente y muy picante ajo. Entonces mi papá agarró una pala, empezó a sacar la tierra, levantó la lámina, no se esperaron al Chapo. Y mi mamá todavía en su inocencia y tratando de cuidar su dignidad, dijo, es que el pavo se ha de estar quemando, por eso huele tanto ajo. Cabe aclarar que en ese proceso mi papá siempre ha sido muy prudente. Es el monumento a la prudencia en ese sentido. Siempre guardó silencio, no dijo nada. Él aceptó firmemente y amorosamente que se iba a comer un pavo con 35 cabezas de ajo y 1,5 kilos de mantequilla. Pero nosotros como niños no dimensionábamos lo que podía pasar. Abrió la malla, levantó la lámina. Yo me acuerdo que estaba de lejitos porque me decía, papá, no se acerquen porque no se vayan a caer al hoyo. Y empezó a llorar. No era de emoción, no era de placer, empezó a llorar de la picazón que le ocasionó el humo que estaba guardado, que tenía un aroma potente, muy potente a ajo. Entonces mi papá sacó el pavo, lo puso en el patio, en una jardinera, el patio estaba a un lado del corral, y dijo, lo vamos a destapar aquí para no meterlo a la casa, porque si no, pues en la casa a lo mejor puede llenarse mucho de aromas. Lo destapó. Era una cosa incomible. Sin haberlo probado, era una cosa incomible. Ya estábamos a punto de irnos a misa y por mi cabeza pensaba, ¿qué va a suceder cuando regresemos de misa? Cabe aclarar que en la misa de gallo, el motivante más grande de mi persona, y yo creo que de muchas que tienen y guardan esta tradición, es salir para ir a cenar. ¿Sí? Entonces, que se acabe la misa, que ya empiece el Cordero de Dios, que es que el Padre Nuestro, que ya dé la bendición y que ya adoremos al niño para ir a cenar. En este año me valió un cacahuate si había misa, porque yo sabía que, pues, pavo no íbamos a cenar. Llegamos al momento en el que ya todos nos dimos el abrazo, en la iglesia del pueblo, San Pedro Apóstol, y nos fuimos a la casa. Y dice mi mamá en el camino, vamos a comer un pavo que quedó muy sabroso, al mojo de ajo. Cuando llegamos a la casa, era un aroma insoportable. Ni las velas de canela con manzana típicas de Navidad, ni los aromatizantes de spray, ni el aire que entraba, nada podía acabar con ese aroma.
Y cuando mi mamá lo probó, mi papá estaba enfrente de ella y nosotros a un lado. Y mi mamá lo prueba, se mete el pedazo de pavo a la boca y dice, les voy a servir a todos. Y dice mi papá, no, 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 a mí me sirves frijoles. Y dijo mi hermano, yo no voy a cenar. Yo sí me atreví, yo dije, pues bueno, vamos a probar el pavo. Si mi mamá dice que está... Yo soy una persona muy respetuosa de mis papás. Y dije, bueno, si mi mamá dice que está buena y es una excelente cocinera, pero a cualquier cocinera se le quema o le sale hediondo a pavo, a ajo el pavo, como en este caso, lo probé. Si ustedes hacen una concentración de ajo tan grande en un producto cárnico tan pequeño, 35 cabezas de ajo para 6 kilos de pavo, es un mundanal, ¿sí? Les puede ocasionar una agrura tremenda, les puede ocasionar vómito, les puede ocasionar dolor de cabeza. Es un aroma tan fuerte y tan potente. Es como si es el mismo efecto de ardor. Iban a decir, ¿este que anda haciendo inhalando tiner? No, mi papá es carpintero y cada vez que él preparaba el tiner, yo me acuerdo que sentíamos ese ardor y picazón en la nariz. Cuando preparaba la tinta, perdón, para maquillar los muebles, abría el tiner y sentíamos ese picazón en la nariz. Ese mismo picazón que ocasiona el tiner lo ocasiona el ajo en grandes cantidades, como este del pavo, que además de todo, mi mamá ese año decidió que no iba a tener relleno. Va a ser tan delicioso el pavo que no va a necesitar relleno. Y aquí entre nos, la parte más sabrosa del pavo no es el pavo, ¿sí? Es el relleno, porque absorbe todos los jugos que emanan del pavo junto con la mantequilla. Y digo, si hubiera tenido relleno, pues no hubiera funcionado y no hubiera servido. También lo hubiéramos tirado a la basura como lo tiramos. Era imposible. Ni Pinocho, que era el perro de la casa, lo quiso. Y ahí descubrimos que teníamos que hacer un relleno aparte. Cada vez que hacíamos pavo, o que empezamos a hacer pavo, después de esa vez tan ingrata, hedionda ajo, empezamos a preparar un relleno adentro del pavo y otro relleno afuerita del pavo, por si acaso. Si había un problema con el pavo, pues teníamos relleno, comíamos relleno con puré de papa y frijolitos y ensalada. Y nos hicimos expertos en hacer relleno. Así como mi mamá echó a perder un pavo, creamos un relleno perfecto con el que no solamente rellenamos los pavos, también rellenamos los pollos, chiles y demás. Y esa receta del relleno, que vino a salvar muchas navidades posteriores, porque los pavos son una cosa muy especial, para mi gusto tiene un aroma muy fuerte y que a veces no ando de humor para soportarlo, entonces como relleno. Esa receta del relleno es la que les voy a compartir más adelante. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! ¡La, la, 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 la! Rellenar un producto, ya sea animal, vegetal, no es nada nuevo. Aquellos que se creen los dioses del chile relleno o las diosas del pavo relleno o del pollo relleno, no, 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 no. Es una cosa viejísima. Siglo IV, ¿sí? Muchísimos años. Y la gente empezó a descubrir que los rellenos absorbían todo el sabor de la carne que estaba por fuera o del vegetal que estaba por fuera, sea chile, sea jitomate, sea chayote, berenjena, etc. Y empezaba a transformarse en un producto muy sabroso, con un aroma muy particular y con una cocción también muy particular. Es muy diferente cocinar un trozo de relleno en olla de vapor, en una sartén, en hoyo pues de tierra con leña o dentro de un pavo. El calor es diferente, la humedad es diferente, las grasas que se unen son diferentes. Y ese descubrimiento no lo hizo mi mamá ni lo hizo usted. Lo hicieron hace muchos años. Y empezaron a rellenar generalmente ovejas, ¿sí? Empezaron a rellenar pajaritos y también rellenaban camellos. Échale queso. ¡Lengua larga! ¡La, la, la, la! ¿Cuál es tu platillo relleno favorito? Para mí es el pavo o es el pollo, ¿sí? Y no porque me guste tanto el pavo, sino porque me gusta el relleno y el sabor que impregna el pavo al relleno. Les voy a pasar la receta de la receta perfecta que mi mamá creó a partir de ese fallido intento de hacer pavo al mojo de ajo. Y fue el relleno
quien hizo exitosa, fue el que hizo exitosos o exitosas las cenas navideñas. Y en mis tías y demás siempre decían, ay, ¿no te sobró un poquito de relleno, Águeda? Y empezamos a hacer relleno afuera aparte por si el pavo quedaba mal, les decía ahorita. ¿Qué lleva? Ocupamos el hígado, el corazón y la panza del pavo. Cuando ustedes limpian un pavo o un pollo, adentro, en la cavidad donde está todo el masacote de órganos, viene una bolsita y en la bolsita trae el buche o el bushi del pavo, que es muy bueno para dar sabor al caldo, se puede hacer un consomé muy rico. Y trae el higadito, el corazoncito, la pancita. Entonces, esas 3 cosas, las menudencias, las va a poner a cocer en agua con laurel y ajo, como si cociera carne. Pone a cocer hígado, panza, corazón, en agua con laurel y ajo, sal. Cuando están cocidas, ustedes van a darse cuenta, es como cualquier carne, está blanda, se deshace. La van a picar muy finamente, pero muy finamente, que sea casi imperceptible, ¿sí? Y luego la van a poner en un tazón. En ese mismo tazón van a agregar chorizo. 200 gramos de chorizo de res. El chorizo de res tiene que estar sancochado, ¿sí? Es decir, se pasa por una sartén y antes de que termine de cocinarse, que está todavía así a término medio, no está dorado, porque el resto de la cocción se hace dentro del pavo, lo va a poner junto con la grasita que suelta y todo en el mismo tazón con las menudencias. Ahí mismo va a agregar una vara de apio bien picadita, una manzana roja con todo y cáscara muy picadita, y también va a agregar media cebolla blanca picada, una zanahoria en cubos, media taza de uvas pasas y una taza de pan molido. Repito, hígado, corazón, panza cocidos picaditos, 200 gramos de chorizo de res, una taza de pan molido, una vara de apio, media cebolla blanca, una zanahoria en cubitos, media taza de uvas pasas y una manzana roja en cubos con todo y cáscara, con todo y piel. Se mezcla y la humedad de todo va a hacer que se pueda compactar y se pueda rellenar el pavo o el pollo. A mí me gusta más, sinceramente, en pollo, ¿sí? Porque al final con el pollo sí me lo como. Entonces, van a rellenar con el puño, tratando de meter bien que se compacte el relleno, y ya la van a hornear según la receta que tengan ustedes. Ese mismo relleno lo pueden poner en un refractario. Arriba le ponen cubitos de mantequilla, si quieren hacerlo solamente así como relleno, que estaría relleno entre comillas, porque no está rellenando nada más que un refractario. Y lo van a hornear 200 grados por unos 45 minutos y es una cosa deliciosa. Bueno, en el pavo sí va a durar más dependiendo del peso del pavo, ¿no? Puede durar 4, 5, 6 horas dependiendo de los kilos. Y es el relleno perfecto. Suena muy loco cuando les digo a mis amigos que se dedican a la cocina, es que chorizo con menudencias. Dicen, ay, pues está como raro, ¿no? Pero no. Hagan el intento, es tan fuerte el sabor de las menudencias que compite con el chorizo y el apio termina de darle un sabor y un aroma muy perfumada. Las pasas se hinchan, como en toda cocción, ya ves que se hinchan las pasas cuando entran en contacto con una masa caliente o agua hirviendo o en té, pero se hinchan con el líquido que absorben de los demás ingredientes. Entonces cada vez que uno muerde una pasa, si usted odia eso, omítalo. Cada vez que muerde una pasa, explota en la boca el sabor de todos los ingredientes que estaban dentro del relleno, en conjunto con los líquidos que entraron del pavo. Si usted no quiere arriesgarse a la hora que va a hacer un pavo, haga relleno aparte para que no le pase lo que a mi mamá. Y si va a usar ajo, úsenlo en pequeñas cantidades. Luego por eso uno se conflictúa con los platillos y odia el ajo por la posteridad. En mi caso no sucedió, ¿sí? Pero les platiqué en un podcast anterior que me conflictué con los frijoles y duré conflictuado mucho tiempo hasta que me permití perdonarlos y poderlos ingresar a mi vida nuevamente. Entonces, si van a cocinar, háganlo siguiendo una medida o una receta. Y si van a hacer un pavo, rellénenlo, por favor, y háganlo con ese relleno que les comenté. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de Lengua Larga. Y no olviden, si les gusta, envíen un comentario a través de cualquiera de las plataformas como Chef Juan Ángel. Sigan las cuentas de Lengua Larga, tanto en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y también en YouTube. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. What the f
Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!